Mucho esta oportunidad y para mí es un honor comentar esta brillante exposición que nos ha hecho el doctor Manuel Chus, y creo que él nos trae un mensaje, sobre todo a quienes nos hemos iniciado en el estudio de la historia en los últimos 10 años. Yo tengo una formación profesional, logré mi licenciatura y mi bachillerío en letras aquí en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y luego he sido magíster y empecé mis estudios no antes de 10 años atrás, y es una nueva generación. Yo me siento tan igual como ustedes en este aprendizaje, y dentro de esto uno entra justamente con una visión probablemente diferente, ni más ni inferior a la que puedan tener antes, pero sí en un mundo. Quizás este tema de la globalización también alcanza una globalización total del conocimiento. Y dentro de esto nos lleva a otro estilo de ver la historia, es decir, verla de manera holística, como nos ha planteado el doctor Manuel Chus. Es decir, ver que la historia del Perú es parte de la historia universal y por lo tanto en conjunto con otros espacios han participado de diversas formas de administración política. Y el mensaje que nos deja es justamente ese. Es muy difícil llegar a interpretaciones severas, vamos a llamarlo de esa manera, si es que nosotros nos olvidamos que éramos parte de una monarquía y que por lo tanto los vaivenes, encuentros y desencuentros políticos de esa monarquía nos afectaba directamente. Yo quiero en esto mencionar varios temas que podrían ser un poquito dispersos, pero que sí nos va a llevar a la misma conclusión. Por ejemplo, nos ha planteado algo que en algo uno lo ocultaba, ¿no? Es decir, durante todo este tiempo que nos hablan de la relación que se ha tenido como unidad política el Perú, administrada políticamente como virreinato y dentro de la monarquía, esa diferencia entre lo que es la monarquía y lo que es España, que son dos cosas bastante diferentes. O sea, no hay la España como Estado, lo que hay es un Estado patrimonial que no le pertenece a los nacionales, nativos o indígenas de ese espacio, sino que le pertenece en propiedad privada como una heredad a una determinada persona, y que por lo tanto los tractos sucesivos o sucesorios no responden a la voluntad de los gobernados, como es actualmente, sino que responden a reglas establecidas de sucesión por las diferentes casas dinásticas. Y esto es importante conocerlo, porque las grandes revoluciones no asumimos ese concepto de revolución cuando se producen cambios dinásticos. No llamamos revolución al cambio que hay de los trastamaras que pierden el poder como casa dinástica respecto de ese espacio hispano. No hablamos de revolución cuando justamente la dinastía borbónica toma lo que es el espacio hispano y hispanoamericano al suplir a la dinastía o la casa de Habsburgo. Igual, no hablamos de revolución cuando Bonaparte, que crea su propia dinastía, sustituye momentáneamente, pero la sustituye al fin y al cabo, a la dinastía borbona. Y a esto voy, ¿no? De que la visión que nos plantea Manuel Chus es una visión holística, que comprende todos los factores que pueden incidir en los cambios que se realizan en nuestro espacio. Y veamos varios temas, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegan los primeros europeos a este espacio andino? No están llegando en nombre de ellos, ni en nombre de España, ni de los españoles. Están llegando en nombre de un rey, en ese tiempo Carlos I, Carlos V de Alemania. Entonces, hay una diferencia política, porque en este caso todos tienen esa relación entre llamada periferia y con el centro.
ese es uno de los temas que nos ha planteado. Por ejemplo, la importancia que tiene el Tratado de Fontainebleau, al cual nos hizo mención de 1807, donde se escapa que el señor Manuel Godoy también quería un pedazo para él, para constituirse en rey, en fin, y todo lo que nos ha planteado. Pero ahí por lo menos es un gran hito a la hora de analizar la independencia o la separación que se tiene en América respecto de la monarquía. ¿Y por qué lo digo esto? Porque 1808 y esa presencia, al margen del cambio dinástico, también hay un cambio constitucional, porque antes de 1808, en ninguno de los casos anteriores, el rey había admitido un instrumento jurídico superior a él, a su voluntad, a su soberanía. Y de una u otra manera, lo que se llama el Estatuto de Bayona, obliga a un rey, que es en este caso José Bonaparte, cuya transmisión es totalmente legítima, porque no olvidemos que Carlos IV abdica en favor de su hijo, Fernando VII, y Fernando VII abdica en favor de Napoleón Bonaparte, y Napoleón Bonaparte en favor de José Bonaparte, su hermano. Si no me deja mentir, ese es el proceso. Y es un proceso jurídicamente impecable. De ahí de que el profesor Chus nos plantee de que no se trata de una revolución que tenga que ver en el aspecto monárquico. Es decir, el nacimiento de la nación española no se da en razón de ese cambio, sino se da fundamentalmente en que hay cambios ideológicos en la sociedad, donde ya el absolutismo no corre más. Y lo que se busca justamente es aquello, es decir, que la soberanía no esté ya en un rey o en una persona, sino que la soberanía esté sometida. Es decir, vale lo mismo al fin y al cabo que el soberano quede sometido a una constitución. Hay varios temas que hubiera querido tocarlos, pero comentándolos, obviamente lo dejamos para la conversación, pero sí quiero mencionar algo. Miren la situación que se presenta en todo este proceso para los reinos americanos. En primer lugar, en el caso, y me voy a referir al caso del Virreinato del Perú, o la unidad política cuyo nombre es Perú, y como unidad política reconocida hacia adentro y hacia afuera, nace el 20 de noviembre de 1542 con la creación del Virreinato del Perú, bajo una forma de gobierno monárquico. ¿Qué es lo que sucede? Ese virreinato termina su desmembración, que había comenzado en el siglo XVIII, empezando con la parte norte, con la creación del Virreinato de Nueva Granada, que significa un cercenamiento de esa unidad política, en la cual lo que hoy día son los países de Colombia, de Panamá, de Ecuador y de Venezuela, se separan de esa unidad política. Y posteriormente, pero ya han pasado 180 años, y posteriormente, cuando han pasado 230 años, se separa otra parte que forma el Virreinato del Río de la Plata. Estos cambios originaron severos movimientos políticos hacia adentro de esta unidad, pero me voy a referir al que nos ocupa. Es el primer tema político que ya es un hecatombe per se, porque las revoluciones americanas traen por consiguiente el desmembramiento ya total de lo que era la unidad política del Virreinato del Perú. El segundo es la separación de esa unidad política de una monarquía que era una unidad política superior. Yo no justifico si es bueno o no, simplemente la hecatombe política que eso causa. Y eso, por ejemplo, nos hace llamar la atención cuando vemos que muchos militares, muy connotados posteriormente, habían peleado del lado de las fuerzas del rey, como se ha señalado en el caso de San Martín, y casi todos los próceres o los famosos libertadores, todos estuvieron en las huestes reales. Pero hay que entender que lo que pasa políticamente es que estas unidades políticas que están en América se están separando de esa monarquía, y que por lo tanto las lealtades
van a definirse, y al definirse, al cortarse, unos quedan a un lado y unos a otro. Familias enteras pelearon de un lado y pelearon de otro. Y la tercera, y con esto termino, es que también se produce un cambio del régimen político en este espacio. Durante siglos, y en eso podemos remontarnos hasta el incanato y hacia atrás, ha sido gobiernos monárquicos, por reyes, llámenles incas, llámenles señores, pero al fin y al cabo una concentración del poder en las personas, como reinos. Y ese cambio político es hacia repúblicas. Y entonces, imagínense ustedes el debate que también existió, porque en el fondo es un debate en donde el liberalismo es el que empieza a primar. Porque también hay el debate si es que el Perú adopta una forma monárquica o una forma republicana. Y ahí vemos los grandes debates entre Monteagudo y Vidaurre al respecto. Con eso lo que quiero dejarles como mensaje es que la historia hay que verla de una manera holística, hay que verla de una manera política. Y no es que hoy día estemos rechazando lo político, pero es la lucha por el poder la que genera los grandes acontecimientos. Y por lo tanto no tenerle temor. Y con esto quiero agradecerles y me han honrado con poder comentar un libro como el del doctor Manuel Chus y haberme dirigido a todos ustedes. Muchas gracias.